Ya pasaron 5 años desde que tu padre murió. 5 años completos, Renato. Y ahora vienes aquí, a mi puerta, exigiendo esta casa como si fuera tuya. Como si tuvieras algún derecho después de todo este tiempo. Le grité eso con toda la fuerza que me quedaba en el pecho. Mi voz sonó más alta de lo que esperaba, casi rota por la rabia y la incredulidad. Él estaba ahí parado en la entrada, con esa mujer a su lado, Estela, su esposa, y detrás de ellos un hombre con herramientas de cerrajero colgando de su cinturón. Renato ni siquiera me miró a los ojos cuando respondió: «Vamos a cambiar las llaves, mamá. Y después Estela te va a explicar todo». Su voz era fría, mecánica, como si estuviera leyendo instrucciones de un manual. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Mis manos temblaban aferradas al marco de la puerta. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Cambiar las llaves. De mi casa. La casa donde yo había vivido 30 años con su padre. La casa que limpié sola después de que él murió. La casa donde pasé noches enteras llorando mientras Renato desaparecía sin dar señales de vida. Estela dio un paso adelante con una sonrisa falsa dibujada en los labios. «Doña Delia, entendemos que esto es difícil para usted, pero tiene que comprender que esta propiedad también pertenece a Renato. Él tiene derechos legales». Su tono era suave, ensayado, como si hubiera practicado esas palabras frente a un espejo. «Derechos legales», repetí casi sin aliento. «¿Derechos legales de qué? Tú no has puesto un pie en esta casa en 5 años. No viniste cuando estuve enferma. No llamaste en Navidad. No enviaste ni un mensaje en mi cumpleaños. Y ahora vienes hablando de derechos». Renato suspiró con impaciencia, como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía las cosas importantes. «Mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Necesitamos resolver esto de manera civilizada. Ya hablamos con un abogado. Todo está en orden». «Un abogado». Hablaron con un abogado. Pero nunca hablaron conmigo. Nunca me preguntaron cómo estaba. Nunca quisieron saber si necesitaba ayuda con las cuentas, con las reparaciones de la casa, con el peso de la soledad que cargaba cada día. El cerrajero se aclaró la garganta detrás de ellos. «Disculpen, pero necesito saber si voy a trabajar o no. Tengo otros clientes esperando». Su voz sonaba incómoda, como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos ahí. Renato se giró hacia él con decisión. «Sí. Adelante. Empiece con la cerradura principal». Le extendió un billete doblado que el hombre tomó sin mirarme. «No. No vas a tocar nada en esta casa». Yo di un paso hacia afuera, bloqueando la entrada con mi cuerpo. «Pueden haberle pagado, pero esta es mi casa y nadie va a cambiar ninguna cerradura mientras yo esté viva». Estela soltó una risa corta y despectiva. «Doña Delia, usted no tiene autoridad para impedirlo. Renato es copropietario de este inmueble. Revisamos los documentos. Su esposo dejó la propiedad a nombre de los dos. Usted no puede negarse». Sentí un nudo apretarse en mi garganta. «Copropietario». Esa palabra me golpeó como un puño cerrado. Era cierto que la casa estaba a nombre de mi esposo y de Renato desde hacía años. Una decisión que tomamos cuando Renato era joven, cuando todavía creíamos que él se quedaría cerca, que cuidaría de nosotros en nuestra vejez. Qué ilusos fuimos. «Pero eso no significa que puedas echarme», dije intentando mantener la voz firme. «Yo vivo aquí. Esta es mi casa. He pagado todos los servicios, todos los impuestos, todo el mantenimiento durante 5 años sola. Nadie te va a echar, mamá». Renato finalmente me miró, pero sus ojos estaban vacíos. «Solo vamos a hacer algunos cambios. Necesitamos usar una parte de la casa. Estela y yo tenemos problemas económicos y pensamos que podemos rentar una sección. O tal vez vender. Todavía no lo decidimos». «Vender». Esa palabra me atravesó como un relámpago frío. Querían vender la casa. La casa donde crié a mi hijo. La casa donde cuidé a mi esposo enfermo durante 2 años antes de que muriera. La casa donde guardaba cada recuerdo de una vida entera. «Ustedes están locos si creen que voy a permitir esto». Mi voz se quebró, pero no me importó. «No voy a dejar que vengan aquí después de tanto tiempo y destruyan lo único que me queda». Estela cruzó los brazos y me miró con lástima fingida. «Señora, entiendo que está alterada,
pero esto no es negociable. Ya tomamos una decisión. Puede quedarse en una de las habitaciones si quiere, pero el resto de la casa va a cambiar. Necesitamos ese dinero. El cerrajero se movió incómodo otra vez y miró su reloj. Mire, yo mejor me voy. Esto parece un asunto familiar y no quiero meterme en problemas. Renato lo detuvo con un gesto. No, usted se queda. Le estoy pagando por un trabajo y lo va a hacer. Aquí nadie tiene problemas. Mi madre solo está un poco confundida. Confundida. Me llamó confundida. Como si yo fuera una anciana senil que no entendía lo que estaba pasando. Como si mis 30 años en esa casa no significaran nada. Como si mi dolor no importara. Yo no estoy confundida, Renato. Estoy furiosa. Estoy decepcionada. Y estoy asqueada de ver en qué te has convertido. Tu padre estaría devastado si viera esto. No metas a mi padre en esto, respondió él con dureza. Él ya no está aquí. Y la vida sigue. Necesitamos ser prácticos. Prácticos. Esa era su excusa. Ser práctico significaba olvidar el amor, olvidar la lealtad, olvidar que yo era su madre y que había dado todo por él desde el día en que nació. Estela se acercó más a mí y bajó la voz como si me estuviera compartiendo un secreto. Doña Delia, sé que esto es duro, pero piense en su hijo. Él tiene una familia ahora. Tiene responsabilidades. No puede seguir dependiendo de usted para todo. Dependiendo de mí. La ironía era tan grande que casi me hizo reír. Él no había dependido de mí para nada en 5 años. Yo era quien había dependido de la memoria de tiempos mejores para seguir adelante. Justo en ese momento, alguien tosió detrás de Renato. Una tos fuerte y deliberada que hizo que todos nos giráramos. Era Clara, mi vecina de toda la vida. Estaba parada en la acera con una bolsa de compras en la mano y una expresión de preocupación profunda en su rostro arrugado. Sus ojos grises miraban la escena frente a mi puerta con una mezcla de alarma y desaprobación. Delia, ¿está todo bien ahí?, preguntó con voz firme aunque su edad la hacía sonar un poco temblorosa. Escuché gritos desde mi casa. Renato se giró apenas un segundo para mirarla y luego volvió su atención hacia mí, como si Clara fuera invisible. Todo está bien, señora. Es un asunto familiar. Pero Clara no se movió. Se quedó exactamente donde estaba, sosteniendo su bolsa de compras como si fuera un escudo. Yo conozco a Delia desde hace 20 años y nunca la había escuchado gritar así. Si es un asunto familiar, deberían resolverlo con respeto. Estela soltó un suspiro exagerado de impaciencia. Con todo respeto, señora, esto no es de su incumbencia. Le sugiero que siga con su día. Clara apretó los labios, pero no retrocedió. Me quedó donde pueda ver que Delia esté bien. Gracias. Y si hace falta, llamo a quien tenga que llamar. Sentí una oleada de gratitud recorrer mi pecho. Clara siempre había sido así. Directa, valiente, leal. Habíamos compartido cafés en su cocina durante años. Lloramos juntas cuando su esposo murió 6 meses después que el mío. Nos apoyamos en los días más oscuros cuando nuestros hijos se fueron y nos dejaron solas. No hace falta que llames a nadie, Clara, dije intentando sonar tranquila aunque mi corazón latía como tambor de guerra. Solo es una visita inesperada. Inesperada, repitió ella con sarcasmo evidente. Una visita inesperada con cerrajero incluido. Delia, si necesitas ayuda, solo dímelo. Renato finalmente se giró completamente hacia Clara con irritación evidente en su postura. Mire, señora, aprecio su preocupación, pero esto es entre mi madre y yo. No necesitamos espectadores. Yo no soy espectadora, respondió Clara sin inmutarse. Soy su vecina y su amiga. Y he visto cómo Delia ha vivido estos 5 años. Sola. Trabajando. Luchando. Sin ninguna ayuda de su parte. El cerrajero aprovechó el momento de tensión para dar otro paso atrás. Miren, en serio, yo mejor me retiro. No me pagaron suficiente para esto. Renato sacó su billetera rápidamente y extrajo varios billetes. Le pagaré el doble. Solo haga su trabajo y termine rápido. El hombre miró los billetes, luego me miró a mí, luego miró a Clara que seguía plantada en la acera como un centinela. La incomodidad en su rostro era evidente. Esto no me gusta, señor. Parece que la señora no está de acuerdo con esto.
Ella no tiene que estar de acuerdo, intervino Estela con frialdad. Legalmente, mi esposo tiene derecho a hacer cambios en esta propiedad. Si no quiere hacer el trabajo, hay 10 cerrajeros más que lo harán. El hombre negó con la cabeza lentamente. No, gracias. Yo no trabajo en situaciones así. Quédese con su dinero. Y sin esperar respuesta, se dio vuelta y caminó hacia su camioneta estacionada en la calle. Renato lo llamó con voz alta y frustrada. Oiga, espere. Tenemos un trato. Pero el cerrajero ya estaba subiendo a su vehículo. Arrancó el motor y se alejó sin mirar atrás, dejando una nube de tensión flotando en el aire caliente de la tarde. Estela se giró hacia Renato con expresión molesta. Esto es culpa de tu madre y su amiguita entrometida. Ahora tendremos que buscar otro cerrajero. Culpa mía, repetí sintiendo la rabia crecer nuevamente en mi pecho. Culpa mía por no dejarlos entrar a robarme mi propia casa. Nadie te está robando nada, gritó Renato perdiendo finalmente la compostura. Esta casa es tanto mía como tuya. Y si necesito usarla, la voy a usar. Clara dio un paso adelante desde la acera. Joven, le sugiero que baje la voz cuando le hable a su madre. No sé cómo se criaron ustedes, pero donde yo vengo, eso se llama falta de respeto. Renato la miró con ojos encendidos. Usted no sabe nada de mi familia, señora. Nada de lo que hemos pasado. Así que le pido amablemente que se meta en sus asuntos. Sé que hace 5 años enterraron a un buen hombre en el cementerio municipal, respondió Clara con voz firme. Y sé que desde ese día, Delia no ha recibido ni una llamada de su hijo. Eso sí lo sé. Todo el vecindario lo sabe. Estela soltó una risa seca y amarga. Ah, claro. Los vecinos chismosos que no tienen nada mejor que hacer que meterse en vidas ajenas. No es chisme cuando ves a una mujer llorar sola en su jardín cada domingo, replicó Clara. No es chisme cuando la ayudas a cargar sus bolsas del mercado porque nadie más lo hace. No es chisme cuando compartes tu comida con ella porque prepara porciones para 2 pero solo come ella. Sentí las lágrimas quemar mis ojos pero las contuve. No quería llorar frente a ellos. No quería darles esa satisfacción. Renato respiró profundamente intentando recuperar el control. Mire, esto se está saliendo de proporción. Mamá, vamos a volver en otro momento cuando estés más calmada. Pero quiero que sepas que esto va a suceder de todas formas. Con tu cooperación o sin ella. No va a suceder nada, dije con toda la firmeza que pude reunir. Esta es mi casa. Y mientras yo viva, nadie va a entrar aquí para cambiar cerraduras o vender nada. Estela me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Señora, usted no entiende la situación legal en la que está. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Pero de una forma u otra, vamos a tener acceso a esta propiedad. Por las malas, repetí sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Me estás amenazando en mi propia casa. No es una amenaza, es una realidad, respondió ella cruzándose de brazos. Tenemos derechos. Y los vamos a ejercer. Renato tomó a Estela del brazo. Vamos. Ya hicimos lo que veníamos a hacer. Ella sabe lo que va a pasar ahora. Ellos se dieron vuelta y comenzaron a caminar hacia su auto estacionado 3 casas más abajo. Un carro gris plateado que parecía demasiado nuevo y lujoso para alguien que decía tener problemas económicos. Clara inmediatamente cruzó la calle y subió los escalones de mi entrada. Me tomó de las manos que todavía temblaban. Delia, tienes que llamar a un abogado. Esto es serio. Yo no tengo dinero para abogados. Clara, apenas puedo pagar los servicios de la casa cada mes. Ella apretó mis manos con fuerza. Entonces hablamos con la oficina de asistencia legal del centro comunitario. Ellos ayudan a personas de nuestra edad gratuitamente. No puedes dejar que te hagan esto. Asentí lentamente aunque mi mente estaba nublada por la conmoción. Todo había pasado tan rápido. Hacía 1 hora yo estaba regando mis plantas en el jardín, disfrutando del silencio de mi tarde, y ahora mi mundo entero se estaba desmoronando otra vez. Ven, entremos, dijo Clara guiándome hacia adentro. Voy a prepararte un té y vamos a pensar qué hacer. Entramos juntas a mi casa. Clara cerró la puerta detrás de nosotras y puso el seguro. El sonido del cerrojo al encajar me hizo sentir un poco más segura, aunque sabía que era una seguridad falsa.
Si Renato realmente tenía derechos legales sobre la propiedad, ese cerrojo no significaba nada. Mi sala se veía igual que siempre. Los mismos muebles que había comprado con mi esposo hace 20 años. El mismo sofá café donde él se sentaba a ver las noticias cada noche. La misma mesa de centro donde yo ponía mi café cada mañana. Las mismas cortinas blancas que lavaba cada mes sin falta. Todo estaba exactamente igual. Pero algo había cambiado para siempre. Clara me llevó a la cocina y me sentó en una de las sillas mientras ella llenaba la tetera con agua. Mis manos seguían temblando sobre la mesa de madera gastada. Miré por la ventana hacia el jardín trasero donde mi esposo había plantado un árbol de limones 15 años atrás. El árbol seguía ahí, fuerte y frondoso, dando frutos cada temporada. ¿Cómo llegamos a esto, Clara?, susurré más para mí misma que para ella. Llegaron porque hay personas que solo ven valor en las cosas cuando las necesitan, respondió ella mientras ponía la tetera en la estufa. Tu hijo no valoró esta casa cuando tenía donde vivir. Ahora que tiene problemas, se acordó que existía. Pero es mi hijo, dije sintiendo la culpa mezclarse con la rabia. Tal vez debería ayudarlo. Tal vez soy yo la egoísta por querer quedarme con toda esta casa para mí sola. Clara se giró hacia mí con expresión severa. Delia Godínez, no te atrevas a decir eso. Tú no eres egoísta. Tú trabajaste por esta casa. La mantuviste. La cuidaste. Y lo hiciste sola mientras él desaparecía. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama mirando el techo, escuchando los sonidos familiares de la casa. El reloj de pared en el pasillo marcaba cada segundo con su tic-tac constante. El refrigerador zumbaba en la cocina. El viento movía suavemente las ramas del árbol de limones contra la ventana del cuarto. Esta casa tenía su propio lenguaje. Un lenguaje que yo había aprendido a lo largo de 30 años. Conocía cada crujido del piso de madera, cada mancha en las paredes que había intentado cubrir con pintura, cada rincón que guardaba una historia. Recordé el día que mi esposo y yo compramos esta casa. Yo tenía 40 años. Renato tenía 15. Habíamos ahorrado durante 10 años para reunir el dinero del enganche. Trabajé limpiando casas ajenas para poder algún día tener la mía propia. Mi esposo trabajaba en construcción, a veces 12 horas al día bajo el sol implacable. El día que nos dieron las llaves, los tres entramos juntos. La casa estaba vacía, con las paredes pintadas de un color crema que se veía viejo y triste. Pero para nosotros era un palacio. Era nuestro palacio. Renato corrió por todas las habitaciones gritando de emoción. Mamá, papá, miren, mi cuarto tiene closet. Y tiene una ventana grande. Puedo poner mi cama aquí y mi escritorio allá. Su voz era aguda todavía, llena de una felicidad pura que ahora parecía imposible de imaginar. Mi esposo me abrazó en medio de la sala vacía. Lo logramos, Delia. Finalmente lo logramos. Sus ojos estaban húmedos de lágrimas que no quería derramar. Pasamos semanas pintando, arreglando, limpiando. Compramos muebles de segunda mano que restauramos juntos. Yo cosí las cortinas a mano porque no teníamos dinero para comprarlas hechas. Mi esposo reparó la cerca del jardín y plantó el árbol de limones que ahora daba sombra a todo el patio trasero. Esta casa se construyó con amor, con esfuerzo, con cada dólar que pudimos ahorrar sacrificando comidas, ropa nueva, salidas. Todo valía la pena porque teníamos un lugar propio. Un lugar donde criar a nuestro hijo. Un lugar seguro. Renato creció en esta casa. Aprendió a andar en bicicleta en la calle frente a la entrada. Hizo su tarea en la mesa del comedor durante años. Celebró todos sus cumpleaños en el jardín trasero. Sus amigos venían a jugar y yo les preparaba limonada fresca del árbol que su padre había plantado. Cuando Renato cumplió 18 años, mi esposo decidió que era momento de incluirlo en los papeles de la propiedad. Yo no estaba segura. Me parecía que era muy joven. Pero mi esposo insistió. Es nuestro único hijo, Delia. Algún día esta casa será suya de todas formas. Es mejor hacerlo ahora. Así si algo nos pasa, él estará protegido. Su lógica parecía sólida en ese momento. Fuimos juntos al notario. Firmamos papeles. Renato se convirtió en copropietario junto a su padre. Yo no estaba en los documentos porque en ese entonces trabajaba sin papeles formales y era más complicado incluirme.
Mi esposo me prometió que más adelante arreglaríamos eso. Pero nunca lo hicimos. Siempre había algo más urgente. Siempre había algún gasto inesperado. Renato se fue de la casa cuando cumplió 23 años. Consiguió un trabajo en otra ciudad y rentó un apartamento pequeño. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Primero venía cada fin de semana. Luego cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Luego solo en días festivos. Conoció a Estela cuando tenía 28 años. Ella trabajaba en la misma empresa que él, en el departamento de ventas. Era bonita, bien vestida, con un aire de seguridad que a mí me intimidaba un poco. Hablaba de números, de inversiones, de oportunidades de negocio. Cosas que yo no entendía bien. La primera vez que la trajo a casa, ella miró alrededor con una expresión que no pude descifrar. No dijo nada malo, pero tampoco dijo nada bueno. Solo observó con esos ojos calculadores que parecían estar tasando cada objeto. Es acogedora, fue todo lo que dijo cuando le pregunté qué le parecía la casa. Una palabra que sonaba como un cumplido, pero que en su boca parecía otra cosa. Se casaron 6 meses después en una ceremonia pequeña. Mi esposo y yo fuimos los únicos familiares de Renato presentes. Los padres de Estela vivían en otro estado y no pudieron viajar, según ella dijo. Aunque más tarde supe que simplemente no aprobaban que su hija se casara con alguien de nuestra clase social. Después de la boda, las visitas se volvieron aún más raras. Renato siempre tenía excusas. Estamos ocupados con el trabajo. Estamos ahorrando para comprar nuestro propio lugar. Estela no se siente bien. Tenemos compromisos sociales. Mi esposo comenzó a enfermarse cuando Renato tenía 32 años. Al principio fueron síntomas pequeños. Cansancio excesivo. Dolor en el pecho. Dificultad para respirar después de subir escaleras. Pero los síntomas empeoraron rápidamente. El diagnóstico llegó como un golpe devastador. Insuficiencia cardíaca avanzada. Los doctores nos dijeron que necesitaba cirugía urgente. Una cirugía que costaba miles de dólares. El seguro médico cubría solo una parte. Necesitábamos reunir $15,000 para completar el pago. Llamé a Renato llorando. Tu padre está muy enfermo. Necesita una operación. Necesitamos ayuda. Hubo silencio del otro lado de la línea. Luego escuché voces de fondo. Renato hablando con Estela en murmullos que no pude entender. Finalmente respondió. Mamá, nosotros también estamos en una situación difícil económicamente. Invertimos en un negocio que no salió bien. No tenemos ahorros ahora mismo. Pero es tu padre, supliqué. Está muy grave. Los doctores dicen que sin la cirugía podría morir. Otro silencio. Ya veo. Bueno, déjame hablar con Estela y ver qué podemos hacer. Te llamo después. No volvió a llamar. Pasaron días. Luego semanas. Yo llamaba y dejaba mensajes. Renato, por favor, contesta. Tu padre pregunta por ti todos los días. Necesitamos hablar sobre la operación. Finalmente contestó después de 2 semanas. Mamá, ya te dije que no tenemos dinero. Hablamos con Estela y simplemente no es posible ahora. Lo siento. Vendí todo lo que pude vender. Joyas que mi esposo me había regalado a lo largo de los años. Un juego de sala que habíamos comprado nuevo 5 años atrás. Herramientas de construcción de mi esposo que todavía tenían valor. Pedí préstamos a vecinos, a antiguos compañeros de trabajo, a cualquiera que pudiera ayudar. Clara me prestó $2,000 que había ahorrado para arreglar el techo de su casa. Doña Delia, su esposo es un buen hombre. Merece esa operación. Ya arreglaré mi techo después. Reuní el dinero completo 3 meses después del diagnóstico. 3 meses durante los cuales mi esposo se deterioró cada día más. 3 meses en los que Renato no apareció ni una sola vez para ver a su padre. La cirugía se realizó finalmente. Fue exitosa según los doctores, pero mi esposo salió débil. Muy débil. Necesitaba cuidados constantes. Medicamentos caros. Terapia física. Seguimiento médico frecuente. Yo dejé mi trabajo de limpieza para cuidarlo. No podía dejarlo solo.
Vivíamos de su pensión de jubilación que apenas alcanzaba para los medicamentos y la comida básica. Dejamos de pagar algunos servicios. La casa comenzó a deteriorarse porque no había dinero para reparaciones. Renato vino a visitarnos una vez durante esos 2 años de enfermedad. Una sola vez. Entró a la casa, saludó a su padre brevemente, se quedó menos de 1 hora y se fue prometiendo que volvería pronto. No volvió. Mi esposo preguntaba por él constantemente. Delia, ¿has sabido algo de Renato? ¿Crees que venga este fin de semana? Tal vez deberíamos llamarlo. Yo inventaba excusas. Está muy ocupado con el trabajo, amor. Ya sabes cómo son las empresas ahora. Pero pronto vendrá. Ya verás. Mi esposo murió un martes por la mañana. Yo estaba sosteniendo su mano cuando su respiración se detuvo. El sol entraba por la ventana del cuarto, iluminando su rostro cansado. Sus últimas palabras fueron: cuida la casa, Delia. Es lo único que podemos dejarle a Renato. Llamé a mi hijo llorando. Tu padre murió. Acabo de perderlo. Por favor. Ven. Voy para allá, respondió con voz plana. Estaré ahí en unas horas. Llegó al funeral vestido con un traje negro caro. Estela estaba a su lado con lentes oscuros y un vestido elegante. Parecían modelos en una revista, no dolientes en un entierro. Renato estuvo en el funeral apenas 2 horas. No lloró. No abrazó a nadie. Se paró junto a la tumba con las manos en los bolsillos mientras el sacerdote leía las oraciones. Estela revisaba su teléfono discretamente, escondiéndolo detrás de su bolso cada vez que alguien la miraba. Después del entierro, vinieron a la casa. Los pocos vecinos que asistieron trajeron comida como era costumbre. Tamales, arroz, frijoles, pan dulce. Clara organizó todo en la mesa del comedor mientras yo me sentaba en el sofá, aturdida por el dolor y el agotamiento. Renato se acercó a mí con una expresión que intentaba ser compasiva, pero que no alcanzaba sus ojos. Mamá, siento mucho tu pérdida. Papá era un buen hombre. Era tu padre, respondí con voz quebrada. Tu pérdida también. Él asintió vagamente y miró alrededor de la sala. Vamos a tener que hablar sobre la casa en algún momento. Sobre los papeles. ¿Sobre qué vamos a hacer ahora? Sentí un frío recorrer mi espalda a pesar del calor del día. Ahora no, Renato. Acabamos de enterrar a tu padre. Lo sé, lo sé. No es el momento. Solo digo que eventualmente tendremos que resolver cosas prácticas. Estela y yo podemos ayudarte con los trámites legales si necesitas. Clara apareció en ese momento con un plato de comida que intentó darme. Doña Delia, tiene que comer algo. No ha probado bocado en todo el día. No tengo hambre, Clara. Ella dejó el plato en la mesa de centro de todas formas. Pues cuando tenga hambre, aquí está. Estela se acercó a Renato y le susurró algo al oído. Él asintió y se giró hacia mí nuevamente. Mamá, tenemos que regresar a la ciudad. Estela tiene trabajo mañana temprano. Pero te llamamos en unos días para ver cómo estás. Se fueron antes de que cayera la noche. Los vi subir a su auto gris y alejarse por la calle sin mirar atrás. Esa fue la última vez que vi a mi hijo en 5 años. Los días siguientes fueron una nebulosa de dolor y confusión. Tenía que arreglar papeles de defunción, cancelar cuentas, notificar a instituciones. Todo parecía diseñado para hacerse imposible de completar. Cada oficina pedía documentos diferentes. Cada trámite requería esperar horas en filas largas. Clara me acompañó a todas partes. Me sostenía del brazo cuando mis piernas flaqueaban. Me explicaba lo que los oficinistas decían cuando mi mente se perdía en el dolor. Me llevaba de vuelta a casa cuando yo no recordaba cómo había llegado hasta allí. La pensión de mi esposo se detuvo después de su muerte. Yo no tenía derecho a ella porque no habíamos formalizado ciertos papeles años atrás. Otro error del pasado que ahora me costaba caro. Me quedé sin ingresos de la noche a la mañana. Busqué trabajo, pero nadie quería contratar a una mujer de 65 años sin educación formal. Las pocas casas donde había trabajado limpiando ya tenían empleadas nuevas, más jóvenes. Una señora me dijo con pena: lo siento, Delia, pero necesito a alguien que pueda cargar cosas pesadas y subir escaleras rápido. Ya no estás en edad para este trabajo.
Tuve que pedir asistencia del gobierno. Comida subsidiada. Cupones para medicinas. Ayuda con los servicios básicos. Cada mes era una lucha para llegar al siguiente. Dejé de comprar carne. Dejé de encender la calefacción en invierno. Usaba la misma ropa hasta que se deshacía porque no había dinero para ropa nueva. Llamaba a Renato cada semana al principio. Hijo, necesito ayuda con los gastos de la casa. Los impuestos están vencidos. El agua está por cortarse. Él siempre tenía la misma respuesta. Mamá, estamos pasando por un momento difícil. Ya te dije que invertimos mal y perdimos dinero. No podemos ayudarte ahora. Pero yo soy tu madre, le decía con voz suplicante que me avergonzaba. Lo sé, mamá. Pero también tengo que cuidar de mi esposa. Tenemos nuestras propias deudas. Tienes que entender. Las llamadas se fueron espaciando. Cada vez que marcaba, él dejaba que sonara hasta el buzón de voz. Cuando contestaba, la conversación duraba menos de 5 minutos. Siempre tenía que irse. Siempre había algo más importante que atender. Dejé de llamar después del primer año. Mi orgullo estaba herido, pero más que eso, estaba cansada. Cansada de suplicar. Cansada de sentirme como una carga. Cansada de escuchar excusas. Clara me visitaba todos los días. Traía comida que supuestamente le había sobrado, pero que yo sabía que había preparado especialmente para mí. Compartíamos café en mi cocina y hablábamos de todo menos de nuestros hijos ausentes. Con el tiempo, la herida comenzó a sanar. No a cerrarse completamente, pero sí a doler menos. Aprendí a vivir con la ausencia de Renato como se aprende a vivir con una cicatriz. Está ahí, duele a veces, pero ya no te impide caminar. Encontré pequeños trabajos ocasionales. Cuidaba el jardín de una vecina a cambio de algunos dólares. Cosía ropa para otra señora que tenía una tienda de alteraciones. No era mucho, pero sumado a la asistencia del gobierno, alcanzaba para sobrevivir. La casa se deterioró lentamente. La pintura se descascaró. El techo comenzó a gotear en una esquina cuando llovía. Una ventana se rompió y la reparé con cinta adhesiva y cartón porque no había dinero para un vidrio nuevo. El jardín que mi esposo había cuidado con tanto amor se llenó de maleza. Pero yo seguía ahí. Seguía limpiando lo que podía limpiar. Seguía reparando lo que podía reparar. Esta casa era lo único que me quedaba de mi vida anterior. De los años cuando tenía una familia. Cuando tenía un propósito claro. Establecí una rutina que me mantenía cuerda. Me levantaba a las 6 de la mañana. Preparaba café. Regaba las pocas plantas que sobrevivían en el jardín. Barría la entrada. Escuchaba la radio mientras cosía o limpiaba. Por las tardes, Clara venía y tomábamos té juntas. Por las noches, miraba las fotografías viejas de cuando Renato era niño y mi esposo aún vivía. Los vecinos fueron amables. Don Marco de la casa de la esquina me traía limones cuando su árbol daba demasiados. Doña Patricia me regalaba pan cuando horneaba. Nadie preguntaba por Renato directamente, pero yo sabía que todos se preguntaban dónde estaba mi hijo. 5 años pasaron así. 5 años de soledad, de silencio, de días que se parecían todos entre sí. No fueron años felices, pero tampoco fueron completamente miserables. Había una cierta paz en la simplicidad, en saber exactamente qué esperar de cada día. Hasta hoy. Hasta que Renato apareció en mi puerta con su esposa y un cerrajero. Ahora, sentada en la oscuridad de mi habitación, todas esas memorias me inundaban como una ola fría. Entendía finalmente por qué había venido. No por amor. No por arrepentimiento. No para reconciliarse. Había venido por la casa. Por dinero. Por lo único de valor que yo aún tenía. La rabia que sentí en la puerta había dado paso a algo más profundo. Una tristeza inmensa que me apretaba el pecho. No era solo la amenaza de perder mi hogar. Era la confirmación de que el hijo que yo había criado, el niño que había sostenido en mis brazos, el joven que había llorado de felicidad cuando conseguimos esta casa, ya no existía. En su lugar había un extraño con su rostro. Un hombre capaz de mirar a su madre de 70 años a los ojos y exigir que le entregara su hogar. Me levanté de la cama cuando el reloj marcó las 4 de la mañana. No tenía sentido seguir fingiendo que podía dormir.
Fui a la cocina y puse agua a hervir para café. La casa estaba fría. Encendí la estufa y me quedé mirando la llama azul mientras el agua comenzaba a calentarse. Pensé en lo que Clara había dicho. Necesitaba un abogado. Necesitaba ayuda legal. Pero la idea me aterraba. Yo no sabía nada de leyes. No entendía de papeles legales. ¿Qué pasaría si iba con un abogado y me decían que Renato tenía razón? Que legalmente podía hacer lo que quisiera con la casa. El agua hirvió y preparé mi café. Lo tomé de pie junto a la ventana de la cocina, mirando el jardín oscuro. El árbol de limones era apenas una silueta negra contra el cielo que comenzaba a aclararse. Mi esposo plantó ese árbol pensando en el futuro. Pensando que algún día Renato traería a sus hijos a esta casa y ellos jugarían bajo su sombra como Renato había jugado bajo otros árboles. Pensando que esta casa sería un lugar de reuniones familiares, de risas, de amor. ¡Qué equivocados estuvimos! Escuché un golpe suave en la puerta principal. Mi corazón saltó de miedo. Miré el reloj. Apenas eran las 5 de la mañana. ¿Quién podía estar tocando a esta hora? Caminé lentamente hacia la puerta, sosteniendo mi taza de café como si fuera un arma. Miré por la mirilla. Era Clara, envuelta en una bata vieja y con el cabello recogido. Abrí la puerta rápidamente. Clara, ¿qué haces aquí tan temprano? Pasó algo. Ella entró sin esperar invitación. Vi tu luz encendida desde mi ventana. Supe que no habías dormido. Yo tampoco pude. Estuve pensando toda la noche en lo que pasó ayer. Cerré la puerta y la guié hacia la cocina. Te preparo café. Ya preparé. Gracias. Clara se sentó en una de las sillas y sacó un papel doblado de su bolsillo. Escribí los nombres de algunos lugares donde podemos ir hoy. El centro comunitario abre a las 8. Tienen abogados que dan consultas gratuitas los viernes. Hoy es viernes. Sentí un nudo en el estómago. Clara, no sé si puedo hacer esto. ¿Qué tal si me dicen que Renato tiene derecho a todo? ¿Qué tal si pierdo la casa de todas formas? Ella extendió su mano arrugada y tomó la mía. Delia, si no haces nada, definitivamente vas a perder. Si intentas defenderte, al menos tienes una oportunidad. No puedes rendirte sin pelear. Asentí lentamente aunque el miedo me paralizaba. Tienes razón. Pero me da tanto miedo. Clara, no entiendo nada de leyes. Por eso vamos juntas. Yo estaré contigo en cada paso. Y si esos abogados no pueden ayudar, buscaremos otros. No vamos a dejar que Renato te quite lo que es tuyo. Nos quedamos sentadas en silencio hasta que amaneció completamente. Ver el sol salir por la ventana de la cocina me dio una pequeña chispa de esperanza. Un nuevo día. Una nueva oportunidad de luchar. A las 7:30 ya estábamos vestidas y listas. Clara me prestó un suéter porque el mío tenía un agujero en el codo y ella insistió en que debíamos vernos presentables. Tomamos el autobús hacia el centro de la ciudad. El centro comunitario era un edificio viejo de 2 pisos pintado de color amarillo pálido. Había un letrero en la entrada que anunciaba diversos servicios. Clases de inglés, apoyo legal, asesoría médica, grupos de apoyo. Entramos y una recepcionista joven nos saludó con una sonrisa. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlas? Clara habló por mí. Venimos por una consulta legal. Tenemos una emergencia relacionada con propiedad. La recepcionista revisó una lista en su computadora. El abogado de guardia hoy es el licenciado Esteban Mesa. Ya tiene 2 personas esperando, pero puedo anotarlas. ¿Cuál es el nombre? Delia Godínez, respondí con voz temblorosa. Muy bien, doña Delia. Tomen asiento en la sala de espera. Las llamarán cuando sea su turno. Nos sentamos en sillas de plástico duro junto a otras personas que también esperaban. Una mujer joven con un bebé en brazos. Un hombre mayor con bastón. Todos con expresiones de preocupación similares a la mía. Esperamos casi 2 horas. Cada minuto se sentía como una eternidad. Mi mente no dejaba de repasar lo que diría. ¿Cómo explicaría mi situación sin sonar como una vieja confundida? ¿Cómo haría entender que esta no era solo una disputa sobre propiedad, sino sobre toda mi vida? Finalmente llamaron mi nombre. Delia Godínez. El licenciado Mesa la atenderá ahora. Clara se levantó conmigo.
Voy contigo. La oficina del abogado era pequeña pero ordenada. El licenciado Esteban Mesa era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y una sonrisa amable. Nos indicó que nos sentáramos frente a su escritorio lleno de carpetas. Buenos días, señoras. ¿En qué puedo ayudarlas hoy? Tomé aire profundamente y comencé a contar mi historia. Le expliqué sobre la casa, sobre cómo mi esposo y Renato eran copropietarios, sobre los 5 años de ausencia, sobre la aparición repentina ayer con el cerrajero. Mi voz se quebraba a veces, pero continué hasta terminar. El licenciado Mesa tomaba notas mientras yo hablaba. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Entiendo su situación, doña Delia. Y lamento mucho lo que está pasando. Déjeme explicarle la situación legal. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Su hijo, como copropietario registrado de la propiedad, técnicamente tiene derecho sobre la casa. Sin embargo, el hecho de que usted haya vivido ahí por 30 años y haya sido la única que mantuvo la propiedad durante los últimos 5 años le da ciertos derechos también. Especialmente considerando su edad y situación económica. ¿Entonces puedo quedarme en mi casa?, pregunté con esperanza. No es tan simple. Su hijo no puede simplemente cambiar las cerraduras y echarla. Eso sería desalojo ilegal. Usted tiene derecho a seguir viviendo ahí. Pero él podría iniciar un proceso legal para dividir la propiedad o forzar su venta. Sentí que el mundo se movía bajo mis pies. Vender la casa. Esas palabras eran una sentencia de muerte. Sin embargo, continuó el abogado, hay varios factores a su favor. Su edad, su dependencia económica de la vivienda, el abandono de su hijo durante años, y el hecho de que usted ha pagado todos los gastos. Un juez podría ordenar que la propiedad permanezca como está, especialmente si se demuestra que usted no tiene otro lugar donde vivir. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Primero, necesitamos documentar todo. Recibos de pagos de servicios, impuestos, mantenimiento. Todo lo que pruebe que usted ha sido la única responsable de la casa. Segundo, necesitamos testigos que confirmen que su hijo la abandonó. Tercero, y esto es importante, no puede permitir que él entre a la casa ni haga cambios sin autorización legal. Clara intervino. Ayer intentaron traer un cerrajero, pero el hombre se fue cuando vio que era una situación conflictiva. Muy bien, eso es bueno. Si vuelven a intentarlo, deben llamar a la policía inmediatamente. El abogado sacó una tarjeta de su escritorio. Este es mi número. Si su hijo regresa, llámeme de inmediato. Voy a preparar una carta de cese y desista para enviársela formalmente. ¿Eso cuesta dinero?, pregunté con vergüenza. Este servicio es gratuito para personas de escasos recursos, doña Delia. No se preocupe por eso ahora. Preocúpese por recopilar todos esos documentos que le mencioné. Salimos de la oficina con la tarjeta del abogado apretada en mi mano. Clara me abrazó en medio de la sala de espera. ¿Ves? Te lo dije. Hay esperanza. No estás sola en esto. Regresamos a casa con una mezcla de alivio y ansiedad. Pasé el resto del día buscando papeles. Recibos viejos guardados en cajas. Estados de cuenta bancarios que mostraban los pagos de servicios. Documentos de impuestos prediales que había pagado yo sola durante 5 años. Clara me ayudó a organizarlo todo en carpetas. Cada papel era una prueba. Cada recibo era una pequeña victoria. Juntas construimos un registro completo de mi vida en esa casa. El sábado por la mañana, mientras Clara y yo tomábamos café en la cocina revisando los documentos una vez más, escuchamos un auto estacionarse frente a la casa. Mi estómago se contrajo de inmediato. Miré por la ventana. Era el auto gris de Renato. Clara, está aquí otra vez. Ella se levantó rápidamente y sacó su teléfono. Voy a llamar al licenciado Mesa, como dijo. Pero antes de que pudiera marcar, tocaron la puerta. No era un toque fuerte y agresivo como esperaba. Era suave, casi tímido. Me acerqué con cautela y miré por la mirilla. Renato estaba solo. No había señales de Estela ni de ningún cerrajero. Se veía diferente. Tenía ojeras profundas. Su ropa estaba arrugada. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad puesta. ¿Qué quieres, Renato? Él levantó las manos en un gesto de paz. Mamá, solo quiero hablar. Por favor.
sin abogados, sin Estela. Solo tú y yo. Clara apareció detrás de mí. Delia, no tienes que hablar con él si no quieres. Pero algo en la voz de Renato sonaba diferente. Más suave. Más parecido al hijo que yo recordaba de años atrás. Está bien, Clara. Voy a escuchar lo que tiene que decir. Pero me quedo aquí en la puerta. Renato asintió. Entiendo. Mamá, yo vine a disculparme. Lo que hice el otro día estuvo mal. Muy mal. Estela me convenció de que era la única solución a nuestros problemas, pero no es excusa. No debía haber venido así. Sentí lágrimas querer salir, pero las contuve. ¿Y qué cambió desde ayer, Renato? ¿Por qué ahora vienes con disculpas? Él bajó la mirada. Estela y yo tuvimos una pelea enorme anoche. Le dije que no podía hacer esto. Que eras mi madre y que la casa era tu hogar. Ella dijo que yo era débil. Que estaba eligiendo a una vieja sobre nuestro futuro. Una vieja. Así me llamó. Renato cerró los ojos como si las palabras le dolieran. Sí. Y cuando dijo eso, algo en mí se rompió. Me di cuenta de con quién me había casado. De en qué me había convertido. Clara cruzó los brazos detrás de mí con expresión escéptica. Muy bonitas palabras, joven. Pero palabras no devuelven 5 años de abandono. Renato la miró brevemente y luego volvió su atención hacia mí. Tienes razón. Sé que no puedo reparar esos años. Sé que fui un mal hijo. Que desaparecí cuando más me necesitabas. Que dejé que papá muriera prácticamente solo. Su voz se quebró en esa última frase y por primera vez en años vi algo parecido a emoción real en su rostro. Yo no sabía qué decir. Parte de mí quería abrazarlo, perdonarlo, decirle que todo estaría bien. Era mi hijo. El niño que había cargado en mis brazos. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a sobrevivir sola estos 5 años, se mantenía alerta y desconfiada. Renato, ¿qué es exactamente lo que quieres ahora?, pregunté manteniendo mi voz firme. Quiero que sepas que no voy a quitarte la casa. No voy a forzarte a vender. No voy a hacer nada que te lastime más de lo que ya te lastimé. Él sacó un papel doblado de su bolsillo. De hecho, traje esto. Es una renuncia a mis derechos sobre la propiedad. Mi abogado la preparó esta mañana. Solo necesita tu firma y la casa será completamente tuya. Extendió el papel hacia mí a través del espacio estrecho de la puerta entreabierta. Mis manos temblaban cuando lo tomé. Clara inmediatamente lo tomó de mis manos para leerlo. Esto necesita ser revisado por un abogado antes de que firmes cualquier cosa, Delia, dijo ella con autoridad. Por supuesto, respondió Renato. No tengo prisa. Pueden tomarse el tiempo que necesiten. Solo quería que vieras que hablo en serio. ¿Y Estela está de acuerdo con esto?, preguntó Clara con tono suspicaz. Renato soltó una risa amarga. Estela se fue de la casa anoche. Tomó sus cosas y se fue con su madre. Dijo que si yo no iba a pelear por lo que nos correspondía, entonces ella no tenía nada que hacer conmigo. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y pena. Satisfacción porque la mujer que había querido destruir mi vida estaba fuera del panorama. Pena porque mi hijo estaba pagando un precio alto por hacer lo correcto, aunque fuera tarde. Lo siento, Renato, dije y lo decía sinceramente. No lo sientas. Debí haberme dado cuenta hace años del tipo de persona que es. Pero estaba cegado. Pensaba que ella me hacía mejor, más exitoso. En realidad solo me hacía más frío, más egoísta. Hubo un silencio incómodo. El sol de la mañana hacía que Renato entrecerrar los ojos. Se veía cansado, derrotado, más viejo de lo que realmente era. ¿Puedo preguntarte algo, mamá? ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo sobreviviste estos 5 años sola? Con tan poco dinero. Sin ayuda. Tomé aire profundamente. Lo hice porque no tenía otra opción, Renato. Cuando tu padre murió y tú desapareciste, me quedé completamente sola. Pero decidí que no iba a rendirme. Esta casa era lo único que me quedaba de mi vida anterior. Era mi conexión con tu padre, con los años buenos. No iba a dejar que se viniera abajo. Clara puso su mano en mi hombro en un gesto de apoyo. Y no estuvo completamente sola. Tuvo amigos, vecinos que se convirtieron en familia.
Renato asintió lentamente. Me alegra que hayas tenido a alguien. Porque yo no estuve ahí. No, no estuviste, confirmé sin suavizar la verdad. Él se pasó la mano por el cabello con frustración. Cada día que pasaba se volvía más fácil no llamar. Al principio me sentía culpable. Pensaba en ti constantemente. Pero Estela siempre tenía una razón por la que no era buen momento. Estábamos ocupados. Teníamos nuestros propios problemas. Tú eras fuerte y podías arreglártela sola. Con el tiempo, esas excusas se volvieron mi realidad. Dejé de sentir culpa y solo seguí adelante. Al menos ahora eres honesto, dijo Clara con tono duro. Renato la miró directamente. Tiene razón en estar enojada conmigo, doña Clara. Usted hizo lo que yo debía haber hecho. Cuidó a mi madre cuando yo la abandoné. No tengo palabras para agradecer eso. No necesito tu agradecimiento, joven. Lo hice porque Delia es mi amiga. Y porque era lo correcto. Lo sé. Él volvió a mirarme a mí. Mamá, sé que no puedo reparar el pasado. Sé que probablemente nunca me perdones completamente. Pero quiero intentar hacer las cosas bien ahora. Aunque sea un poco. Aunque sea tarde. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté cautelosa. Significa que quiero ayudarte. Con la casa, con las reparaciones que necesita, con lo que sea que necesites. No porque espere algo a cambio, sino porque es lo que debía hacer desde el principio. Clara me miró esperando mi reacción. Yo no sabía qué pensar. Parte de mí quería creerle. Quería creer que mi hijo finalmente había vuelto en sí. Pero otra parte recordaba el dolor de 5 años de silencio. El dolor de llamadas sin respuesta. El dolor de Navidades sola. Necesito tiempo. Renato. Necesito pensar en todo esto. Y necesito que un abogado revise esos papeles antes de decidir cualquier cosa. Él asintió con entendimiento. Lo entiendo completamente. Toma todo el tiempo que necesites. Y si decides que no quieres volver a verme nunca, también lo entenderé. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo. Por cierto, mamá. El dinero que papá necesitaba para la operación. Los $15,000. ¿Qué pasa con eso?, pregunté con el corazón acelerado. Nosotros sí teníamos el dinero. Estela y yo. Teníamos ahorros suficientes. Pero ella me convenció de no dártelo. Dijo que tus padres habían tenido toda una vida para ahorrar y que no era nuestra responsabilidad. Yo le hice caso. Y esa decisión me ha perseguido cada día desde entonces. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Clara me sostuvo porque mis piernas flaquearon. Sabías que tu padre podía salvarse y no hiciste nada. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Renato. Lo sé. Y no hay perdón para eso. Solo quería que supieras la verdad. Que supieras que papá murió en parte por mi cobardía. Se fue caminando hacia su auto. Lo vimos subir y arrancar. El auto gris se alejó lentamente por la calle hasta desaparecer en la esquina. Clara me guió de vuelta al interior de la casa y me sentó en el sofá. Yo temblaba de pies a cabeza. Todas las emociones que había contenido durante años ahora salían a borbotones. Lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Clara se sentó a mi lado y me abrazó mientras yo lloraba en su hombro. Dejó que sacara todo el dolor, toda la rabia, toda la traición que había guardado en mi pecho. Cuando finalmente me calmé, ella me preparó té y nos sentamos en silencio. El papel que Renato había traído estaba sobre la mesa de centro. Un papel que supuestamente me daría la propiedad completa de la casa. ¿Crees que hable en serio, Clara? ¿O es otra manipulación? Ella sopló su té pensativamente. Honestamente, no lo sé, Delia. Sonaba sincero. Pero también sonó sincero cuando prometió visitarte después del funeral de tu esposo. Tienes razón. No puedo confiar solo en sus palabras. Necesito ver acciones. Llamemos al licenciado Mesa el lunes. Que él revise ese documento. Y mientras tanto, no bajes la guardia. Pasamos el resto del día organizando más documentos y evitando hablar sobre Renato. Pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Especialmente la confesión sobre el dinero de la operación de mi esposo. Esa noche,
Sola otra vez en mi cama, pensé en mi esposo. En cómo había sufrido esperando una operación que pudo haberse hecho meses antes. En cómo había muerto pensando que su hijo simplemente no podía ayudar, sin saber que la verdad era que no quiso ayudar. La rabia volvió a crecer en mi pecho. Pero esta vez era diferente. No era una rabia ciega y desesperada. Era una rabia fría y calculadora. Una rabia que me daba claridad en lugar de confusión. Renato había dicho que quería hacer las cosas bien. Que quería ayudar. Veremos si cumplía su palabra. Pero yo no iba a quedarme esperando pasivamente. Iba a asegurarme de que esta casa fuera legalmente mía, sin importar lo que Renato dijera o hiciera. El domingo amaneció nublado y frío. Fui a misa por primera vez en meses. Me senté en la última banca y escuché al padre hablar sobre perdón y redención. Palabras bonitas que sonaban simples desde el púlpito, pero que eran infinitamente complicadas en la vida real. El lunes por la mañana, Clara y yo estábamos esperando afuera del centro comunitario antes de que abrieran las puertas. Llevaba el documento que Renato me había dado guardado en una carpeta junto con todos los otros papeles que habíamos recopilado. El licenciado Mesa nos recibió con la misma amabilidad de la vez anterior. Doña Delia, doña Clara, pasen por favor. Veo que traen más documentos. Le entregué todo. Los recibos, los estados de cuenta, y finalmente el papel que Renato había traído el sábado. El abogado se puso sus lentes gruesos y comenzó a leer cuidadosamente. Pasaron varios minutos en silencio mientras él examinaba cada página. Yo apretaba las manos sobre mi regazo, nerviosa por lo que diría. Finalmente levantó la vista. Este documento es una renuncia de derechos sobre la propiedad. Si usted firma esto y su hijo también lo firma ante notario, la casa pasaría a ser completamente suya. ¿Es legalmente válido? Entonces es real, pregunté sin poder creer del todo. El documento en sí es real, sí. Pero déjeme hacerle una pregunta, doña Delia. ¿Confía en su hijo? La pregunta me golpeó como agua fría. No sé, respondí honestamente. Quiero confiar. Es mi hijo. Pero me ha lastimado tanto. El licenciado Mesa se reclinó en su silla. Entiendo su dilema. Mi recomendación es que procedamos con precaución. Primero, yo me comunicaré con el abogado de su hijo para verificar que este documento fue preparado legítimamente. Segundo, si todo está en orden, programaremos una firma ante notario donde ambos estén presentes. Y tercero, nos aseguraremos de que el cambio de propiedad se registre inmediatamente. Eso suena prudente, dijo Clara. Hay algo más que debo mencionar. El abogado sacó otro papel de su escritorio. Preparé la carta de cese y desista que mencioné la semana pasada. Pero dado este nuevo desarrollo, tal vez no sea necesario enviarla todavía. ¿Qué prefiere hacer? Pensé por un momento. Envíela de todas formas. Hasta que esa casa esté completamente a mi nombre, quiero tener todas las protecciones posibles. Muy bien. La enviaré hoy mismo por correo certificado. Salimos de la oficina con una sensación extraña. No era esperanza exactamente, pero tampoco era desesperación. Era algo intermedio. Una posibilidad de que las cosas pudieran resolverse. Los siguientes días fueron una espera ansiosa. El licenciado Mesa me llamó el miércoles para confirmar que había hablado con el abogado de Renato y que todo parecía estar en orden. Programamos una cita en la notaría para el viernes siguiente. Renato me llamó el jueves por la noche. Fue extraño escuchar su voz en mi teléfono después de tanto tiempo de silencio voluntario. Mamá, solo quería confirmar que vas a ir mañana a la notaría. Sí, voy a ir. Mi abogado también estará presente. Me alegra que tengas representación legal. Es lo correcto. Hubo una pausa. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero hay algo que quiero que sepas antes de mañana. ¿Qué es? Estela volvió. Regresó hace 2 días diciendo que había cometido un error. Que me extrañaba. Que quería arreglar las cosas. Sentí mi estómago contraerse. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no. Que me había abierto los ojos sobre quién era realmente. Que necesitaba a alguien que me hiciera mejor persona, no peor. Se fue furiosa y me amenazó con demandarme por la mitad de todo lo que tenemos. Renato, si has cambiado de opinión sobre la casa porque tienes problemas con ella. No, me interrumpió firmemente.
No he cambiado de opinión. De hecho, saber que ella quiere quedarse con todo lo que tengo me hace más seguro de mi decisión. Prefiero que tú tengas la casa a que ella vea un solo centavo de su valor. No supe qué responder. Su situación sonaba complicada y parte de mí sentía lástima por él. Pero otra parte me recordaba que él había elegido a esa mujer. Había elegido sus valores sobre los míos. Nos vemos mañana entonces, dije finalmente. Sí, nos vemos mañana. Esa noche tampoco pude dormir bien. Daba vueltas en la cama pensando en todas las cosas que podían salir mal. ¿Qué tal si Renato no aparecía? ¿Qué tal si aparecía pero se negaba a firmar? ¿Qué tal si esto era todo una trampa elaborada? Clara llegó temprano el viernes para acompañarme. Me había planchado mi mejor vestido, uno gris que guardaba para ocasiones especiales. Ella llevaba un traje sastre que no le había visto antes. Te ves muy elegante, Clara. Esto es importante, Delia. Hay que verse seria y respetable. Que nadie piense que somos viejas tontas que pueden ser engañadas. Tomamos un taxi hasta la notaría porque Clara insistió en que no podíamos llegar sudadas y cansadas del autobús. El viaje me puso más nerviosa porque el taxímetro seguía subiendo y yo calculaba mentalmente cuánto me quedaría para comer el resto de la semana. La notaría era una oficina pequeña en el segundo piso de un edificio viejo en el centro. Subimos las escaleras lentamente, yo aferrándome al barandal porque mis piernas temblaban. El licenciado Mesa ya estaba ahí, revisando papeles en la sala de espera. Llegó puntual, doña Delia. Muy bien. El notario está listo. Solo falta que llegue su hijo. Como si lo hubiera invocado, la puerta se abrió y Renato entró. Venía solo, vestido con camisa blanca y pantalón oscuro. Se veía pálido y delgado, como si no hubiera comido bien en días. Buenos días, mamá. Doña Clara. Licenciado. Todos respondimos con saludos formales. La tensión en la sala era palpable. El notario, un hombre mayor con bigote blanco, nos llamó a su oficina. Era un espacio estrecho con paredes cubiertas de estantes llenos de carpetas y libros de leyes. Muy bien, procedamos. El notario abrió una carpeta. Estamos aquí para formalizar la renuncia de derechos del señor Renato Godínez sobre la propiedad ubicada en... Y leyó la dirección completa de mi casa. Mi casa. Escuchar la dirección en voz alta me hizo real de una manera que no había sido hasta ese momento. Señor Godínez, ¿entiende usted que al firmar este documento está renunciando completa e irrevocablemente a cualquier derecho, presente o futuro, sobre dicha propiedad? Sí, entiendo, respondió Renato con voz firme. Y lo hace voluntariamente, sin coerción o presión de ningún tipo. Completamente voluntariamente. El notario le pasó el documento. Firme aquí, aquí y aquí. Y ponga sus iniciales en cada página. Renato tomó la pluma que le ofrecieron. Vi cómo firmaba cada lugar indicado. Su mano no temblaba. No dudaba. Solo firmaba con movimientos seguros y decididos. Cuando terminó, el notario me pasó el documento a mí. Señora Godínez, usted también debe firmar aceptando la transferencia completa de derechos. Tomé la pluma con manos temblorosas. La punta tocó el papel pero me detuve. Renato, ¿estás completamente seguro de esto? Una vez que firmemos, no hay vuelta atrás. Él me miró directamente a los ojos. Estoy seguro, mamá. Más seguro de esto que de cualquier otra cosa que haya hecho en años. Firmé. Mi nombre apareció en el papel junto al suyo. Delia Godínez. Letras temblorosas, pero ahí estaban. El notario puso su sello oficial en cada página. Excelente. Este documento ahora es legal y vinculante. Señora Godínez, le entregaré una copia certificada. El original se archivará aquí. Y le recomiendo que registre el cambio de propiedad en el registro público lo antes posible. El licenciado Mesa asintió. Yo me encargaré de ese trámite, doña Delia. No se preocupe. Salimos todos de la oficina del notario. En el pasillo, Renato se detuvo frente a mí. Bueno, ya está hecho. La casa es completamente tuya ahora. Nadie puede quitártela. Gracias. Renato. Fue todo lo que pude decir. Él metió las manos en los bolsillos. Mamá, sé que esto no arregla nada.
Sé que todavía tengo mucho por lo cual disculparme. Pero es un comienzo. Es un comienzo, repetí. Hubo un silencio incómodo. Puedo llamarte a veces. Para saber cómo estás. No espero que hablemos como antes, pero me gustaría saber que estás bien. Miré a Clara, quien me observaba esperando mi respuesta. Luego miré a Renato. Puedes llamar. Pero no te prometo que siempre voy a contestar. Él asintió con una sonrisa triste. Es justo. Se despidió del licenciado Mesa y de Clara con un apretón de manos. A mí me dio un abrazo breve y torpe. Luego se fue bajando las escaleras sin mirar atrás. Clara me abrazó fuerte. Lo lograste, Delia. La casa es tuya. Pero yo no sentía la alegría que esperaba sentir. Había ganado la casa, pero había confirmado la pérdida de mi hijo. O tal vez ya lo había perdido hace años y apenas ahora lo estaba aceptando. El licenciado Mesa nos llevó a tomar un café en una cafetería cercana. Celebremos este logro, doña Delia. No todos los casos terminan así de bien. Mientras tomaba mi café, pensé en lo extraño de la situación. Había peleado por mantener mi casa y lo había logrado. Pero el precio había sido ver claramente quién era realmente mi hijo. Y esa claridad dolía más de lo que había imaginado. Una semana después de firmar los papeles en la notaría, estaba en mi jardín podando las plantas cuando escuchó un auto detenerse frente a mi casa. Mi corazón dio un salto pensando que tal vez era Renato otra vez, pero cuando levanté la vista vi un auto blanco que no reconocí. Una mujer bajó del vehículo. Era joven, tal vez de unos 35 años, con cabello recogido en una cola de caballo y ropa sencilla. Llevaba una carpeta bajo el brazo y me sonrió con nerviosismo cuando nuestros ojos se encontraron. Disculpe, está buscando a la señora Delia Godínez. Yo soy Delia, respondí quitándome los guantes de jardinería. ¿En qué puedo ayudarla? Mi nombre es Patricia Chávez. Fui cuñada de su hijo Renato. Estuve casada con su hermano por 5 años. Me quedé paralizada. Renato no tenía hermanos. Era hijo único. ¿Yo qué puedo ayudarla, señorita? Creo que hay una confusión. Mi hijo no tiene hermanos. Ella negó con la cabeza rápidamente. Perdón, me expliqué mal. Fui pareja de Ignacio Dainais, quien era el mejor amigo de Renato. Vivimos juntos 5 años y en ese tiempo conocí muy bien a su hijo y a Estela. Por eso vine. Necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pase, por favor. La guié hasta la sala. Patricia se sentó en el borde del sofá, claramente incómoda. Rechazó mi oferta de café o té. Señora Delia, lo que voy a decirle es difícil. Pero creo que tiene derecho a saberlo. He luchado conmigo misma durante días sobre si debía venir o no, pero mi conciencia no me deja tranquila. ¿De qué se trata?, pregunté aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Patricia abrió su carpeta y sacó varios papeles. Hace 3 semanas, Ignacio llegó a casa borracho una noche. Estábamos en proceso de separación y él estaba muy resentido conmigo. En su borrachera, comenzó a contarme cosas que Renato y Estela le habían pedido que mantuviera en secreto. Continúe, dije con voz tensa. Estela y Renato no tienen problemas económicos, señora Delia. De hecho, están bastante bien financieramente. Renato fue ascendido hace 2 años a gerente regional. Gana más de $100,000 al año. Estela también tiene un trabajo bien pagado en ventas farmacéuticas. Pero Renato dijo que tenían deudas, que por eso necesitaban la casa. Patricia asintió. Esa fue la historia que inventaron. Pero la verdad es otra. Ellos querían la casa para revenderla. Estela investigó el valor de mercado y descubrió que su propiedad vale alrededor de $350,000 debido a la zona donde está ubicada. El área se ha valorizado mucho en los últimos años. Sentí náuseas. $350,000. Ni siquiera sabía que mi casa valía tanto. Hay más, continuó Patricia con expresión grave. El plan original no era solo pedirle la casa. Eso sabían que sería difícil. El plan era declararla mentalmente incapaz. ¿Qué?, grité levantándome del sofá. ¿Cómo? Patricia sacó más papeles de su carpeta. Ignacio me mostró estos documentos que Estela le había enseñado.
Son formatos para solicitar una evaluación psiquiátrica forzada. La idea era que Renato presentara evidencia falsa de que usted estaba confundida, desorientada, que no podía cuidar de sí misma. Con esa evaluación, podrían declararla incapaz y obtener tutela legal sobre usted y sus bienes. Las manos me temblaban incontrolablemente. Querían internarme. No necesariamente. Aunque esa era una opción que Estela mencionó. Principalmente querían control legal sobre la propiedad. Una vez que tuvieran la tutela, podrían vender la casa sin su consentimiento. Y usted probablemente terminaría en un asilo de bajo costo mientras ellos se quedaban con el dinero. Tuve que sentarme nuevamente. La habitación daba vueltas. Todo este tiempo había pensado que lo peor que Renato podía hacer era intentar quitarme la casa. Nunca imaginé que planeaba destruir mi dignidad, mi libertad, mi vida entera. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, pregunté cuando recuperé la voz. Si esto era el plan, ¿por qué Renato firmó la renuncia de derechos la semana pasada? Patricia se encogió de hombros. Eso no lo sé con certeza. Ignacio dice que Renato y Estela tuvieron una pelea enorme y que él se echó para atrás. Pero Estela no se ha dado por vencida. ¿Qué quiere decir? Patricia sacó el último documento de su carpeta. Este es un poder notarial que Renato firmó hace 3 años, dándole a Estela autoridad para actuar en su nombre en asuntos legales y financieros. Ignacio dice que Estela planea usar este poder para impugnar la renuncia de derechos que Renato firmó. Va a alegar que él estaba bajo presión emocional indebida cuando firmó, que no estaba en su sano juicio. Pero eso es ridículo. El notario verificó que firmó voluntariamente. Lo sé, pero Estela está dispuesta a mentir en corte. Va a decir que usted lo manipuló, que lo amenazó, que él firmó por miedo. Y tiene dinero para contratar buenos abogados. Sentí el pánico crecer en mi pecho. Entonces no terminó. Aunque Renato firmó, ella todavía puede quitarme la casa. Patricia se inclinó hacia adelante con expresión seria. Por eso vine, señora Delia. Necesita prepararse. Necesita tener su propia evidencia. Testigos que declaren que Renato actuó voluntariamente. Documentación de todo el proceso. Y necesita un buen abogado que pueda defenderse contra las mentiras de Estela. Pero yo no tengo dinero para abogados caros. Apenas puedo pagar mis cuentas. Lo sé. Por eso también traje esto. Patricia sacó un sobre de su bolsa. Hay $5,000 aquí. Es todo lo que pude ahorrar antes de que Ignacio y yo nos separáramos. Quiero que lo use para su defensa legal. No puedo aceptar eso, dije inmediatamente. Es su dinero. Sus ahorros. Señora Delia, yo vi cómo Estela hablaba de usted. Con tanto desprecio, tanto odio. Me daba asco escucharla planear cómo iban a sacarla de su propia casa. Y Renato simplemente estaba de acuerdo con todo. Yo intenté razonar con Ignacio, decirle que era inmoral, pero él decía que no era nuestro problema. Esa fue una de las razones por las que terminamos. Las lágrimas corrían por mis mejillas. No sabía qué decir. Tómelo, por favor. Considérelo una inversión en que se haga justicia. Porque si Estela se sale con la suya en esto, se sentirá con derecho de hacer lo mismo a otras personas. Hay que detenerla. Tomé el sobre con manos temblorosas. No sé cómo agradecerle esto, Patricia. No me agradezca todavía. Solo úselo bien. Consiga un buen abogado. Uno que sepa pelear contra gente como Estela. Después de que Patricia se fue, me quedé sentada en la sala mirando el sobre lleno de dinero. $5,000. Más dinero del que había tenido en mis manos en años. Llamé inmediatamente a Clara. Ella llegó en minutos y escuchó toda la historia con expresión cada vez más horrorizada. Esa mujer es un demonio, Delia. Un demonio con cara bonita. Y Renato, Clara. Él estuvo de acuerdo con todo esto. Con declararme loca. Con internarme. Con robarme todo. Clara tomó mis manos. Pero al final no lo hizo. Por alguna razón se echó para atrás. Eso tiene que contar para algo. Cuenta para muy poco cuando su esposa todavía planea destruirme. Entonces peleamos. Ya no estás sola en esto, Delia. Tienes dinero para un abogado. Tienes evidencia de sus intenciones gracias a Patricia. Y tienes testigos que declararán la verdad.
Pasamos el resto del día planeando. Clara llamó a varios abogados hasta que encontramos uno dispuesto a reunirse con nosotras al día siguiente. Un abogado con experiencia en disputas familiares y fraude. Esa noche, sola en mi cama, pensé en todo lo que había descubierto. El plan para declararme incapaz. El valor real de mi casa. Las mentiras sobre problemas económicos. Todo había sido una actuación calculada para robarme lo único que tenía. Y Renato había estado de acuerdo con todo hasta que algo lo hizo cambiar de opinión. ¿Qué había sido? Conciencia tardía. Miedo a las consecuencias. O simplemente no quería darle a Estela la satisfacción después de su pelea. No importaba realmente. Lo que importaba era que Estela seguía siendo una amenaza. Y yo necesitaba estar preparada. El sábado por la mañana, Clara y yo nos reunimos con el abogado Marco Galés en su oficina. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y mirada penetrante. Escuchó toda mi historia sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se reclinó en su silla pensativamente. Señora Godínez, su situación es seria pero no imposible. Tiene varios factores a su favor. Primero, el documento de renuncia fue firmado ante notario con todas las formalidades legales. Segundo, tiene testigos del proceso. Tercero, ahora tiene evidencia de las intenciones fraudulentas de la señora Estela gracias a la señorita Chávez. Entonces puedo ganar si ella me demanda. El abogado Galés juntó las manos sobre su escritorio. Ganar es posible, pero no garantizado. Los jueces toman muy en serio las acusaciones de manipulación o coerción, especialmente cuando involucran a personas mayores. Necesitamos construir un caso sólido que demuestre que usted actuó con total transparencia y que su hijo firmó voluntariamente. ¿Qué necesita de mí?, pregunté con determinación que no sabía que tenía. Primero, quiero que escriba una cronología detallada de todo lo que ha sucedido. Desde la muerte de su esposo hasta ahora. Cada llamada, cada visita, cada amenaza. Segundo, necesitamos declaraciones juradas de todos los testigos. La señora Clara, el cerrajero que se negó a trabajar, cualquier vecino que presenció los eventos. Tercero, necesito que la señorita Chávez esté dispuesta a testificar y entregar esos documentos que mencionó. Clara asintió firmemente. Yo declararé todo lo que vi. Y conozco al menos 3 vecinos más que también lo harán. Excelente. Marco Galés me miró directamente. Señora Godínez, también recomiendo que nos adelantemos. No esperemos a que ella demande. Presentemos una demanda nosotros primero solicitando una orden de restricción contra la señora Estela y confirmando la validez del documento de renuncia. ¿Eso no la hará enojar más?, pregunté con preocupación. Probablemente sí. Pero también le mostrará que usted no es una víctima fácil. Que tiene representación legal seria y que está dispuesta a pelear. A veces eso es suficiente para que este tipo de personas se echen para atrás. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad. Pasé horas escribiendo todo lo que recordaba de los últimos 5 años. Clara organizó reuniones con los vecinos para obtener sus declaraciones. Patricia Chávez vino varias veces a la oficina del abogado Galés para entregar documentos y preparar su testimonio. Don Marco del final de la calle declaró que había visto a Renato y Estela ese primer día con el cerrajero y que claramente yo estaba angustiada. Doña Patricia, la que me regalaba pan, declaró que durante 5 años nunca había visto a mi hijo visitarme ni una sola vez. Uno por uno, los vecinos que habían sido testigos silenciosos de mi soledad ahora alzaban su voz en mi defensa. El licenciado Mesa del centro comunitario también entregó documentación de nuestras consultas y confirmó que yo había buscado ayuda legal apropiada desde el principio. Todo construía una imagen de una mujer que se defendía legítimamente, no de alguien que manipulaba a su hijo. 2 semanas después, el abogado Galés me llamó a su oficina. Tengo noticias, doña Delia. Hemos recibido una comunicación del abogado de Estela Mesa. Mi corazón se aceleró. ¿Qué dice? Dice que su clienta está dispuesta a no impugnar la renuncia de derechos firmada por Renato Godínez, con la condición de que usted firme un documento declarando que no tiene ningún reclamo futuro sobre los bienes maritales de su hijo. ¿Eso es todo?, pregunté incrédula. No quiere dinero, no quiere nada más. Marco Galés sonrió levemente. Creo que nuestra estrategia funcionó. Al presentar toda la evidencia de sus intenciones fraudulentas,
Su abogado probablemente le aconsejó que era mejor retirarse. Si esto llegaba a corte, ella podría terminar enfrentando cargos criminales por intento de fraude. Entonces gané. Todavía no del todo. Necesitamos asegurarnos de que ese documento que quieren que firme no contenga trampas ocultas. Déjeme revisarlo cuidadosamente. 3 días después, firmé el documento en presencia del abogado galés, Clara y un notario. Era simple y directo. Yo confirmaba que no tenía ningún interés en los bienes personales de Renato y Estela. Ellos confirmaban que no impugnarían la renuncia de derechos sobre mi casa. Estaba hecho. Finalmente, verdaderamente hecho. Esa noche, Clara insistió en que celebráramos. Trajo una botella de vino barato y preparamos una cena sencilla en mi cocina. Brindamos con vasos de agua porque ninguna de las dos realmente disfrutaba el vino. Por ti, Delia. Por tu fuerza, tu coraje y tu casa. Chocamos nuestros vasos y reímos. Era la primera vez que reía genuinamente en semanas. Tal vez en meses. Tal vez en años. No lo hubiera logrado sin ti, Clara. Fuiste mi roca en todo esto. Ella agitó la mano restando importancia. Somos amigas. Para eso están las amigas. Después de que Clara se fue, me quedé sola en mi sala mirando alrededor. Esta casa que había estado a punto de perder. Esta casa por la que había luchado tan duro. Ya no se sentía como una carga o una fuente de dolor. Se sentía como una victoria. Los días siguientes establecí una nueva rutina. Me levanté temprano cada mañana y trabajaba en el jardín. Con parte del dinero que Patricia me había dado y que no necesité para el abogado, contraté a alguien para reparar el techo que goteaba. Compré pintura y poco a poco comencé a renovar las paredes descascaradas. La casa comenzó a verse diferente. Más cuidada. Más amada. Como había sido cuando mi esposo vivía. Un mes después del acuerdo final, Renato llamó. Fue extraño ver su nombre en la pantalla de mi teléfono. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Hola, mamá. Hola, Renato. Hubo un silencio incómodo. Supe lo que pasó con Estela y los abogados. Me alegra que se resolviera. Sí, se resolvió. Otro silencio. Mamá, sé que probablemente no quieras saber nada de mí. Y lo entiendo. Pero quería que supieras que Estela y yo nos estamos divorciando oficialmente. Ella consiguió otro trabajo en otra ciudad y se mudó. Lamento que tu matrimonio terminara así. Yo no lo lamento. Fue lo mejor que pudo pasar. Me abrió los ojos sobre muchas cosas. Él respiró profundamente. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero me gustaría venir a visitarte algún día. No para pedir nada, no para hablar de casas o dinero. Solo para verte. Para intentar conocerte otra vez. Mi primer instinto fue decir que no. Decirle que había causado demasiado dolor y que no había espacio para él en mi vida ahora. Pero entonces pensé en mi esposo. En cómo él había amado a Renato incondicionalmente hasta el final. En cómo sus últimas palabras habían sido sobre cuidar la casa para nuestro hijo. Puedes venir, dije finalmente. Pero con una condición. ¿Cuál es? Vienes solo. Sin agendas ocultas. Sin planes. Solo como un hijo visitando a su madre. Y si en algún momento siento que me estás mintiendo o manipulando, te pediré que te vayas y no regreses nunca. Acepto esas condiciones completamente. Entonces ven el próximo domingo. A las 2 de la tarde. Te prepararé café. Ahí estaré. Gracias, mamá. Colgué el teléfono y me quedé mirándolo por un largo rato. No sabía si estaba haciendo lo correcto. No sabía si Renato realmente había cambiado o si esto era otra actuación. Pero decidí darle una oportunidad. Una sola oportunidad. El domingo llegó soleado y cálido. Preparé café como había prometido y esperé. A las 2 en punto exactamente, escuché un auto detenerse frente a la casa. Miré por la ventana. Renato bajó del auto. Venía solo como había prometido. Llevaba ropa sencilla y en sus manos traía una planta pequeña en maceta. Abrí la puerta antes de que tocara. Él me miró con expresión nerviosa. Hola, mamá. Traje esto para tu jardín. Sé que papá amaba las plantas. Tomé la maceta. Era un jazmín.
El mismo tipo de planta que mi esposo solía cultivar. Gracias, Renato. Lo invité a pasar. Se sentó en el mismo sofá donde había estado semanas atrás exigiendo la casa. Ahora se veía diferente. Más pequeño. Más humilde. Le serví café y nos sentamos en silencio por un momento. La casa se ve bien, mamá. ¿Has hecho mejoras? Sí. Poco a poco la estoy arreglando. Me alegra. Siempre fue una casa hermosa. Papá y tú trabajaron tan duro para hacerla un hogar. Fue un hogar, Renato. Y lo sigue siendo. Pasamos 2 horas hablando. O más bien, él habló y yo escuché. Me contó sobre su divorcio, sobre cómo estaba yendo a terapia para entender por qué había tomado las decisiones que tomó. Me habló sobre su trabajo y cómo había pedido una reducción de horas para tener más tiempo para reflexionar sobre su vida. No esperaba que creyera todo lo que decía. Las palabras eran fáciles. Las acciones eran lo que contaba. Pero lo escuché porque eso era lo que una madre hacía. Escuchaba, aunque doliera. Cuando se fue, me abrazó brevemente en la puerta. ¿Puedo volver el próximo mes?, preguntó. Veremos, respondí sin comprometerme. Lo entiendo. Gracias por darme esta oportunidad, mamá. Lo vi alejarse en su auto. No sabía si volvería. No sabía si quería que volviera. Pero había hecho lo que sentía correcto. Esa noche, me senté en el jardín bajo el árbol de limones que mi esposo había plantado tantos años atrás. Las estrellas brillaban arriba y una brisa suave movía las hojas. Pensé en todo lo que había pasado. En cómo había estado a punto de perderlo todo. En cómo había encontrado fuerza que no sabía que tenía. En cómo los vecinos que apenas conocía se habían convertido en mi familia cuando mi propia sangre me había abandonado. La casa era mía ahora. Completamente, legalmente, indiscutiblemente mía. Nadie podía quitármela. Pero más importante que eso, yo era mía. Había recuperado mi dignidad, mi voz, mi poder. Había aprendido que el amor familiar no era incondicional. Que a veces las personas que se supone deben protegerte son las que más daño te hacen. Pero también había aprendido que la familia no siempre es sangre. A veces es la vecina que trae café cada mañana. Es la desconocida que te da sus ahorros para ayudarte a pelear. Es el abogado que trabaja más allá de lo que le pagas porque cree en la justicia. Toqué la tierra del jardín con mis manos arrugadas. Esta tierra que había cuidado por 30 años. Esta tierra que seguiría cuidando por el tiempo que me quedara. Me levanté lentamente y entré a mi casa. Mi casa. Cerré la puerta con llave, apagué las luces y me fui a dormir en mi propia cama, en mi propia habitación, en mi propio hogar. Y por primera vez en 5 años, dormí profundamente toda la noche. Sin pesadillas. Sin preocupaciones. Solo paz. La paz que viene cuando finalmente dejas de pelear y te das cuenta de que ya ganaste.